Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy vamos a hacer un poco más de mitología, vamos a resumir la Odisea de Homero. Antes de empezar, conviene reseñar que le he cambiado el nombre varias veces. El personaje principal se llama Ulises, pero yo le llamo Odiseo la mayoría de las veces. Cuando me refiero a Ulises, es el mismo personaje, para no confundir a nadie que esté escuchando este resumen. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Libro primero. El narrador de la Odisea invoca a la musa pidiendo inspiración mientras se prepara para contar la historia. Esta comienza 10 años después del final de la guerra de Troya, el tema de la Ilíada, que también tenemos un resumen en este canal. Todos los héroes griegos, excepto Odiseo, han regresado a casa. Odiseo languidece en la remota isla Ojica con la diosa Calipso, que se ha enamorado de él y se niega a dejarlo partir. Mientras tanto, una multitud de pretendientes está devorando su propiedad en Ítaca cortejando a su esposa, Penélope, con la esperanza de apoderarse de su reino. Su hijo, Telémaco, un niño cuando Odiseo se fue, pero ahora un hombre joven, no puede hacer nada para detenerlos. Se ha resignado a la probabilidad de que su padre esté muerto. Con el consentimiento de Zeus, Atenea viaja a Ítaca para hablar con Telémaco. Asumiendo la forma de Mentes, el viejo amigo de Odiseo, Atenea predice que Odiseo todavía está vivo y pronto regresará a Ítaca. Ella aconseja a Telémaco que convoque a los pretendientes y anuncie su destierro de la propiedad de su padre. Luego le dice que debe hacer un viaje a Pilos y Esparta para pedir noticias de su padre. Después de esta conversación, Telémaco se encuentra con Penélope en las habitaciones de los pretendientes, molesto por una canción que está cantando el bardo de la corte. Como Homero en la Ilíada, el bardo canta sobre los sufrimientos experimentados por los griegos a su regreso de Troya, y su canción hace que la afligida Penélope sea más miserable de lo que ya es, está muy triste. Para sorpresa de Penélope, Telémaco la reprende. Él le recuerda que Odiseo no es el único griego que no regresa de Troya, y que si no le gusta la música en los aposentos de los hombres, debería retirarse a su propia cámara y dejar que él se ocupe de sus intereses entre los pretendientes. Luego avisa a los pretendientes de que el día siguiente celebrará una asamblea en la que se les ordenará que abandonen la propiedad de su padre. Antinoo y Eurímaco, dos pretendientes particularmente desafiantes, reprenden a Telémaco y le preguntan la identidad del visitante con el que acaba de hablar. Aunque Telémaco sospecha que su visitante era una diosa disfrazada, solo les dice que el hombre era amigo de su padre. Libro segundo. Cuando la asamblea se reúne al día siguiente, Aegiptus, un sabio anciano de Ítaca, habla primero. Elogia a Telómaco por ponerse los zapatos de su padre y señala que esta ocasión marca la primera vez que se convoca a la asamblea desde que se fue Odiseo. Telémaco luego da un discurso apasionado en el que lamenta la pérdida tanto de su padre como de la casa de su padre. Los pretendientes de su madre, los hijos de los mayores de Ítaca, se han apoderado de ella. Él los reprende por consumir los bueyes y las ovejas de su padre mientras siguen el cortejo día tras día, cuando cualquier hombre decente simplemente acudiría al padre de Penélope, Ícaro, y le pedirá la mano en matrimonio. Antinoo culpa del impasse a Penélope, quien dice seduce a todos los pretendientes pero no se compromete con ninguno de ellos. Le recuerda a los pretendientes una artimaña que ella inventó para posponer volver a casarse. Penélope sostuvo que elegiría marido tan pronto como terminara de tener un sudario funerario para su anciano suegro, Laertes. Pero cada noche ella se deshizo con cuidado el tejido que había hecho durante el día para que la mortaja nunca se terminara. Antino declara que si Penélope no puede tomar una decisión, entonces debería ser enviada de regreso a Ícaro para que él pueda elegir un nuevo esposo para ella. El obediente Telémaco se niega a echar a su madre y pide a los dioses que castiguen a los pretendientes. En ese momento, una pareja de águilas trabadas en combate aparecen sobre sus cabezas. El adivino Aliterses interpreta su lucha como un presagio del inminente regreso de Odiseo y advierte a los pretendientes que enfrentarán a una masacre si no se van. Los pretendientes se resisten a tal tontería y la reunión termina en un punto muerto. Mientras, Telémaco se prepara para su viaje a Pilos y Esparta. Atenea lo visita nuevamente, esta vez disfrazada de Mentor, otro viejo amigo de Odiseo.
Ella lo alienta y predice que su viaje será fructífero. Luego se dirige a la ciudad y, asumiendo el disfraz del propio Telémaco, reúne una tripulación leal para tripular su barco. El propio Telémaco no le cuenta a ninguno de los sirvientes de la casa sobre su viaje por temor a que su partida moleste a su madre. Solo le cuenta a Euricela, su sabia y anciana nodriza, y ella le ruega que no se lance a mar abierto como lo hizo su padre, pero él calma sus temores diciendo que sabe que los dioses están a su lado. Libro tercero. En Pilos, Telémaco y Mentor, Atenea disfrazada, son testigos de una impresionante ceremonia religiosa en la que se sacrifican decenas de toros a Poseidón, el dios del mar. Aunque Telémaco tiene poca experiencia hablando en público, Mentor le da el aliento que necesita para acercarse a Néstor, el rey de la ciudad, y preguntarle sobre Odiseo. Néstor, sin embargo, no tiene información sobre el héroe griego. Cuenta que después de la caída de Troya se produjo una pelea entre Agamenón y Menelao, los dos hermanos griegos que habían encabezado la expedición. Menelao zarpó para Grecia de inmediato, mientras que Agamenón decidió esperar un día y seguir sacrificando en las costas de Troya. Néstor se fue con Menelao mientras que Odiseo se quedó con Agamenón y no ha tenido noticias de Odiseo. Él dice que solo puede rezar para que Atenea le muestre a Telémaco la bondad que le mostró a Odiseo. Añade que ha oído que pretendientes se han apoderado de la casa del príncipe en Ítaca y que esperan que Telémaco alcance en defensa de su padre el renombre que obtuvo Orestes, hijo de Agamenón, en defensa de su padre. Telémaco luego le pregunta a Néstor sobre el destino de Agamenón. Néstor explica que Agamenón regresó de Troya y descubrió que Egisto, un vil cobarde que se quedó atrás mientras los griegos luchaban en Troya, había seducido y se había casado con su esposa, Climenestra. Con su aprobación, Egisto asesinó a Agamenón. Luego se habría apoderado del reino de Agamenón si Orestes, que estaba exiliado en Atenas, no hubiera regresado y matado a Egisto y a Climenestra. Clitemnestra, perdona, que lo he dicho mal un par de veces, Clitemnestra. Néstor presenta el coraje de Orestes como ejemplo para Telémaco. Envía a su propio hijo Pisisastro para que acompañe a Telémaco a Esparta y los dos parten por tierra al día siguiente. Atenea, que revela su identidad al despojarse de la forma de Mentor y convertirse en águila, ante toda la corte de Pilos se queda para proteger el barco de Telémaco y su tripulación. Libro cuarto. En Esparta, el rey y la reina Menelao y Helena celebran los matrimonios separados de su hijo y su hija. Saludan felices a Pisisastro y a Telémaco, al último de los cuales pronto reconocen como hijo de Odiseo por el claro parecido familiar. Mientras todos festejaban, el rey y la reina relatan con melancolía los muchos ejemplos de la astucia de Odiseo en Troya. Helena recuerda cómo Odiseo se vistió de mendigo para infiltrarse en las murallas de la ciudad. Menelao cuenta la famosa historia del caballo de Troya, la maniobra magistral de Odiseo, que permitió a los griegos colarse en Troya y masacrar a los troyanos. Al día siguiente, Menelao relata el propio regreso de Troya. Dice que, varado en Egipto, se vio obligado a capturar a Proteo, el divino viejo del mar. Proteo le indicó el camino de regreso a Esparta y luego le informó sobre el destino de Agamenón y Áyax, otro héroe griego que sobrevivió a Troya y pereció en Grecia. Proteo también le contó las noticias de Odiseo, que todavía estaba vivo pero fue encarcelado por Calipso en su isla. Animado por este informe, Telémaco y Pisístrato regresan a Pilos para zarpar hacia Ítaca. Mientras tanto, los pretendientes en la casa de Odiseo se enteran del viaje de Telémaco y se preparan para tenderle una emboscada a su regreso. El heraldo Medón escucha sus planes y se los informa a Penélope. Se angustia cuando reflexiona que pronto puede perder a su hijo además de a su esposo, pero Atenea envía un fantasma en la forma de la hermana de Penélope, Íptime, para tranquilizarla. Íptime le dice que no se preocupe porque la diosa protegerá a Telémaco. Libro quinto. Todos los dioses, excepto Poseidón, se reúnen de nuevo en el monte Olimpo para discutir el destino de Odiseo. El discurso de Atenea en apoyo del héroe convence a Zeus para que intervenga. Hermes, mensajero de los dioses, es enviado a Calipso, el de la isla, para decirle a Odiseo que finalmente puede irse para regresar a casa. En respuesta, Calipso ofrece una acusación apasionada de los dioses masculinos y su doble rasero.
Ella se queja de que se les permite tomar amantes mortales, mientras que los asuntos de los dioses femeninos siempre deben frustrarse. Al final se somete la suprema voluntad de Zeus. A estas alturas, Odiseo es el único que queda de contingente que dirigió en Troya. Su tripulación y los otros barcos de su fuerza fueron destruidos durante sus viajes. Calipso le ayuda a construir un nuevo bote y lo abastece con provisiones de su isla. Con tristeza observa cómo el objeto de su amor se aleja. Después de 18 días en el mar, Odiseo ve Esquería, la isla de los Faecios, su próximo destino señalado por los dioses. En ese momento, Poseidón, que regresaba de un viaje a la tierra de los etíopes, lo ve y se da cuenta de lo que los demás dioses han hecho en su ausencia. Poseidón provoca una tormenta que casi arrastra a Odiseo bajo el mar, pero la diosa Ino acude en su rescate. Ella le da un velo que lo mantiene a salvo después de que su barco naufraga. Atenea también acude en su rescate mientras lo lanzan de un lado a otro, ahora hacia las profundidades del mar, contra las rocas irregulares de la costa. Finalmente, un río en la costa de la isla responde a las oraciones de Odiseo y le permiten nadar en sus aguas. Arroja su velo protector al agua, como Ino le había ordenado que hiciera, y camina tierra adentro para descansar en la protección segura de un bosque. Libro sexto. Esa noche Atenea se le aparece en sueños a la princesa feacia Nausica, disfrazada de amiga. Ella anima a la joven princesa a ir al río al día siguiente a lavar su ropa para que parezca más atractiva para los muchos hombres que la cortejan. A la mañana siguiente, Nausica va al río y mientras ella y sus doncellas están desnudas jugando a la pelota, mientras sus ropas se secan en el suelo, Odiseo se despierta en el bosque y se encuentra con ellas. Desnudo él mismo, humildemente pero de manera ganadora, suplica por su ayuda, sin revelar nunca su identidad. Nausica lo deja solo para lavar la suciedad y la salmuera de su cuerpo, y Atenea lo hace lucir especialmente guapo, de modo que cuando Nausica lo vuelve a ver comienza a enamorarse de él. Temerosa de causar una escena si entra en la ciudad con un hombre extraño a su lado, Nausica le da a Odiseo indicaciones para llegar al palacio y consejos sobre cómo acercarse a Arete, reina de los feacios, cuando la encuentre. Con una oración a Atenea por la hospitalidad de los feacios, Odiseo se dirige al palacio. Libro séptimo. De camino al palacio de Alcino, el rey de los feacios, Odiseo es detenido por una joven que es Atenea disfrazada. Ella se ofrece a guiarlo a la casa del rey y luego lo envuelve en una niebla protectora que evita que los feacios, un pueblo amable pero algo xenófobo, lo acosen. También lo aconseja que dirija su petición de ayuda a Arete, la reina sabia y fuerte, que sabrá cómo llevarlo a casa. Una vez que Atenea ha entregado a Ulises al palacio, parte de Scheria hacia su amada ciudad de Atenas. Odiseo encuentra a los residentes del palacio celebrando un festival en honor a Poseidón. Le sorprende el esplendor del palacio y la opulencia del rey. Tan pronto como se va la reina, se arroja a sus pies y la niebla que lo rodea se disipa. Al principio, el rey se pregunta si este viajero descarriado podría ser un dios, pero sin revelar su identidad. Odiseo pone fin a las sospechas del rey al declarar que de hecho es un mortal. Luego explica su situación y el rey y la reina con gusto prometen despedirlo al día siguiente en un barco feacio. Más tarde, esa noche, cuando el rey y la reina están a solas con Odiseo, la sabia Arete reconoce que las ropas que lleva puesta son las mismas que ella había hecho para su hija Nausica. Sospechosa, interroga más a Ulises. Aunque sigue ocultando su nombre, Odiseo responde contando la historia de su viaje desde la isla de Calipso y su encuentro con Nausica esa mañana en la que ella le dio un juego de ropa para ponerse. Para absolver a la princesa por no acompañarlo al palacio, Odiseo afirma que fue idea suya venir solo. Alcino queda tan impresionado con su visitante que le ofrece a Odiseo la mano de su hija en matrimonio. Libro octavo. Al día siguiente, Alcino convoca una asamblea de sus consejeros feacios. Atenea, de regreso de Atenas, asegura la existencia al correr la voz que el tema de discusión será el visitante divino que apareció recientemente en la isla. En la asamblea, Alcino propone proporcionar un barco a su visitante para que el hombre pueda regresar a su tierra natal. Se aprueba la medida y Alcino invita a los consejeros a su palacio para una fiesta y celebración de juegos en honor de su huésped.
Allí, un barco ciego llamado Demódoco canta sobre la disputa entre Odiseo y Aquiles en Troya. Todos escuchan con placer excepto Odiseo, que llora por los dolorosos recuerdos que trae la historia. El rey se da cuenta del dolor de Odiseo y termina la fiesta para que puedan comenzar los juegos. Los juegos incluyen la alineación estándar de boxeo, lucha libre, carreras y lanzamiento de disco. En un momento se le pide a Odiseo que participe. Todavía abrumado por sus muchas dificultades, se niega. Uno de los jóvenes atletas, llamado Broachea, lo insulta, lo que incita a su orgullo a actuar. Ulises gana fácilmente el lanzamiento de disco y luego desafía a los atletas feacios a cualquier otra forma de competencia que elijan. La discusión se vuelve acalorada, pero Alcino diluye la situación insistiendo en que Odiseo se una a ellos en otra fiesta, en la que los jóvenes feacios lo entretienen y demuestran su preeminencia en el canto y la danza. Demódoco vuelve a interpretar esta vez una canción ligera sobre una cita entre Ares y Afrodita. Posteriormente, Alcino y cada uno de los jóvenes feacios, incluido Broachea, le dan regalos a Odiseo para que los lleve con él de viaje a casa. En la cena de esa noche, Odiseo le pide a Demódoco que cante sobre el caballo de Troya y el saqueo de Troya, pero mientras escucha al consumado juglar, se derrumba nuevamente. El rey Alcino vuelve a darse cuenta y detiene la música. Pide finalmente a Ulises que le diga quién es, de dónde es y a dónde va. Libro noveno. A regañadientes, Odiseo les cuenta a los feacios la triste historia de sus andanzas. Desde Troya los vientos lo arrastran a él y a sus hombres a Ísmaro, ciudad de los Cicones. Los hombres saquean la tierra y llevados por la codicia se quedan hasta que las filas reforzadas de los Cicones se vuelven contra ellos y atacan. Ulises y su tripulación finalmente escapan, habiendo perdido 6 hombres por barco. Una tormenta enviada por Zeus los arrastra durante 9 días antes de llevarlo a las tierras de los lotófagos, donde los nativos dan a algunos de los hombres de Odiseo el embriagador fruto del loto. Tan pronto como comen esa fruta pierden todo pensamiento de hogar y anhelan nada más que quedarse allí comiendo más fruta. Solo arrastrando a sus hombres de regreso al barco y encerrándolos puede Odiseo sacarlos de la isla. Odiseo y sus hombres luego navegan a través de la noche turbia hacia la tierra de los cíclopes, una raza áspera e incivilizada de gigantes tuertos. Después de comer cabras salvajes capturadas en una isla en alta mar, cruzan el continente. Allí se encuentran inmediatamente con una cueva llena de ovejas y cajas de leche y queso. Los hombres le aconsejan a Odiseo que tomen algo de comida y se apresure, pero para su perjuicio y el de su tripulación decide quedarse. El habitante de la cueva pronto regresa, es el cíclope Polifemo, el hijo de Poseidón. Polifemo hace una demostración de hospitalidad al principio, pero pronto se vuelve hostil. Devora a 2 de los hombres de Odiseo en el acto y encarcela a Odiseo y al resto en su cueva para futuras comidas. Odiseo quiere llevarle su espada a Polifemo en ese momento, pero sabe que solo Polifemo es lo suficientemente fuerte como para mover la roca que ha colocado en la puerta de su cueva. Ulises, por lo tanto, diseña y ejecuta un plan. Al día siguiente, mientras Polifemo está afuera apacentando sus ovejas, Odiseo encuentra un bastón de madera en la cueva y lo endurece en el fuego. Cuando Polifemo regresa, Odiseo lo emborracha con vino que trajo del barco. Sintiéndose jovial, Polifemo le pregunta a Odiseo su nombre. Odiseo responde que su nombre es Nadie. Tan pronto como Polifemo se derrumba por la intoxicación, Odiseo y un grupo selecto de sus hombres le clavan el bastón al rojo vivo en el ojo. Polifemo se despierta con un grito y sus vecinos vienen a ver qué pasa, pero van tan pronto como él grita: «¡Nadie me está matando!». Cuando llega a la mañana, Odiseo y sus hombres escapan de la cueva sin ser vistos por el ciego Polifemo, aferrándose a los vientos de las ovejas del monstruo cuando salen a pastar. A salvo a bordo de sus barcos y con el rebaño de Polifemo a bordo también, Odiseo llama a tierra y revela su verdadera identidad. Ahora que sus antiguos prisioneros están fuera de su alcance, el gigante ciego eleva una oración a su padre Poseidón pidiendo venganza contra Odiseo. Libro 10. Los aqueos navegan desde la tierra de los cíclopes hasta el hogar de Eolo, gobernante de los vientos. Eolo le presenta a Odiseo una bolsa que contiene todos los vientos, y él levanta el viento del oeste para guiar a Odiseo y su tripulación a casa.
En 10 días están a la vista de Ítaca, pero los compañeros de barco de Odiseo, que piensan que Olo le ha dado en secreto una fortuna en oro y plata, rompen la bolsa. Los vientos escapan y provocan una tormenta que trae a Odiseo y sus hombres de regreso a Eolia. Esta vez, sin embargo, Eolo se niega a ayudarlos, seguro que los dioses odian a Odiseo y desean hacerle daño. Sin viento, los aqueos reman hacia la tierra de los lestrigones, una raza de poderosos gigantes cuyo rey Antifates y una reina anónima convierten a los exploradores de Odiseo en cena. Odiseo y sus hombres restantes huyen hacia sus barcos, pero los lestrigones arrojan rocas a los barcos y los hunden mientras se sientan en el puerto. Solo escapa el barco de Odiseo. Desde allí, Odiseo y sus hombres viajan a Enea, el hogar de la bella diosa bruja Circe. Circe droga a una banda de hombres de Odiseo y los convierte en cerdos. Cuando Odiseo va a rescatarlos, Hermes se le acerca en forma de hombre joven. Le dice a Odiseo que coma una hierba llamada molibdeno para protegerse de la droga de Circe, y luego se abalanza sobre ella cuando intenta golpearlo con su espada. Ulises sigue las instrucciones de Hermes, dominando a Circe y obligándole a cambiar a sus hombres a sus formas humanas. Odiseo pronto se convierte en el amante de Circe y él y sus hombres viven con ella en el lujo durante un año. Cuando sus hombres finalmente lo convencen de continuar el viaje de regreso a casa, Odiseo le pregunta a Circe por el camino de regreso a Ítaca. Ella responde que debe navegar hasta el Hades, el reino de los muertos, para hablar con el espíritu de Tiresias, un profeta ciego que le dirá cómo llegar a casa. A la mañana siguiente, Odiseo despierta a sus hombres para la inminente partida. Descubre, sin embargo, que el hombre más joven de su tripulación, el Penor, se había emborrachado la noche anterior, dormido en el techo, y cuando escuchó a los hombres gritar y marchar por la mañana, se cayó del techo y se rompió el cuello. Odiseo explica a sus hombres el camino que deben tomar, que les disgusta saber que es bastante serpenteante. Libro 11. Ulises viaja al río del océano en la tierra de los cimerios. Allí vierte libaciones y realiza sacrificios como Circe le instruye anteriormente para atraer las almas de los muertos. El primero en aparecer es el de Elpenor, el tripulante que se rompió el cuello al caer del techo de Circe. Le ruega a Odiseo que regrese a la isla de Circe y le dé a su cuerpo un entierro adecuado. Odiseo luego habla con el profeta tebano Tiresias, quien le revela que Poseidón está castigando a los aqueos por cegar a su hijo Polifemo. Predice el destino de Odiseo, que regresará a casa, recuperará a su esposa y su palacio de los desdichados pretendientes y luego hará otro viaje a una tierra lejana para apaciguar a Poseidón. Advierte a Odiseo que no toque los rebaños del sol cuando llegue a la tierra de Trinacia. De lo contrario, no regresará a casa sin sufrir muchas más dificultades y perder a toda su tripulación. Cuando Tiresias se va, Odiseo llama a otros espíritus hacia él. Habla con su madre, Anticleia, quien lo pone al día sobre los asuntos de Ítaca y le cuenta cómo ella murió de pena esperando su regreso. Luego se encuentra con los espíritus de varios hombres y héroes famosos y escucha la historia de sus vidas y muertes. Odiseo ahora abrevia la historia y pide a sus huestes feacios que le permitan dormir, pero el rey y la reina le instan a continuar, preguntándole si conoció a alguno de los griegos que cayeron en Troya en el Hades. Allí relata sus encuentros, conoce a Agamenón, quien le cuenta su asesinato a manos de su esposa Clitemnestra. Luego conoce a Aquiles, quien le pregunta por su hijo Neoptólemo. Odiseo luego intenta hablar con Áyax, un aqueo que se suicidó después de perder un concurso con Odiseo por los brazos de Aquiles. Pero Áyax se niega a hablar y se escapa. Ve a Hércules, el rey Minos, el cazador Orión y otros. Es testigo del castigo de Sísifo luchando eternamente para empujar una roca sobre una colina solo para que ruede hacia abajo cada vez que llegue a la cima. Luego ve a Tántalo agonizando por el hambre y la sed. Tántalo se sienta en un estanque de agua sobre el que cuelgan racimos de uvas, pero cada vez que alcanza las uvas se le escapan, y cada vez que se inclina para beber, el agua se hunde fuera de su alcance. Odiseo pronto se encuentra acosado por almas que desean preguntar por sus parientes en el mundo de arriba. Se asusta, regresa corriendo a su barco e inmediatamente zarpa. Libro 12.
Odiseo regresa a Enea, donde entierra a Elpenor y pasa una última noche con Circe. Ella describe los obstáculos que se enfrentará en su viaje a casa y le dice cómo sortearlos. Mientras zarpa, Odiseo transmite en el consejo de Circe a sus hombres. Se acercan a la isla de las hermosas sirenas y Odiseo, siguiendo las instrucciones de Circe, tapa los oídos de sus hombres con cera de abejas y hace que lo aten al mástil del barco. Solo él escucha su canción que fluye desde la isla, prometiendo revelar el futuro. El canto de las sirenas es tan seductor que Odiseo suplica que lo liberen de sus grilletes, pero sus fieles hombres solo lo atan con más fuerza. Una vez que han pasado la isla de las sirenas, Odiseo y sus hombres deben navegar por el estrecho entre Escila y Caribdis. Sicila es un monstruo de 6 cabezas, cuando pasan los barcos se traga un marinero por cada cabeza. Caribdis es un enorme remolino que amenaza con tragarse todo el barco. Siguiendo las instrucciones de Circe, Odiseo mantiene su curso firme contra los acantilados de la guarida de Sicila. Mientras él y sus hombres miran a Charibdis al otro lado del estrecho, las cabezas de Sicila se abalanzan y engullen a 6 de los marineros. Odiseo llega a continuación a Tirinacia, la isla del Sol. Quieren evitarlo por completo, pero el franco Euríloco le convence de que deje descansar allí su asediada tripulación. Una tormenta les mantiene varados durante un mes, y al principio la tripulación se contenta con sobrevivir con sus provisiones en el barco. Sin embargo, cuando se acaban, Euríloco persuade a los miembros de la tripulación para que desobedezcan a Odiseo y maten el ganado del Sol. Lo hacen en una tarde mientras Odiseo duerme. Cuando el Sol se entera, le pide a Zeus que castigue a Odiseo y a sus hombres. Poco después de que los aqueos zarparan de Tirinacia, Zeus provoca otra tormenta que destruye el barco y envía a la tripulación a la muerte bajo las olas. Como se había predicho, solo Odiseo sobrevive, y apenas. La tormenta lo arrastra de regreso a Charibdis, de donde se escapa por segunda vez. La isla de Calipso, Odiseo rompe aquí con su historia y les dice a los feacios que no ve ninguna razón para repetirles el relato de su experiencia en Ogygia. Libro 13. Terminado el relato de sus andanzas, Odiseo espera dejar Esqueria. Al día siguiente, Alcino carga los regalos a bordo del barco que llevará a Odiseo a Ítaca. Odiseo se hace a la vela tan pronto como se pone al sol. Duerme toda la noche mientras la tripulación feacia comanda el barco. Permanece dormido incluso cuando el barco aterriza a la mañana siguiente. La tripulación lo lleva suavemente a él y a sus regalos a la costa. Luego navega de regreso a casa. Cuando Poseidón ve a Odiseo en Ítaca, se enfurece con los feacios por ayudar a su némesis. Se queja a Zeus, quien le permite castigar a los feacios. Justo cuando su barco llega al puerto de Scheria, la profecía mencionada al final del libro se cumple. El barco de repente se convierte en piedra y se hunde hasta el fondo del mar. Los espectadores en tierra reconocen inmediatamente la consumación de la profecía y deciden abandonar su costumbre de ayudar a los viajeros descarriados. De vuelta en Ítaca, Odiseo se despierta y encuentra un país que no reconoce, ya que Atenea lo ha envuelto en niebla para ocultar su verdadera forma mientras planea su próximo movimiento. Al principio, maldice a los feacios, de quienes creen lo engañaron y lo dejaron en una tierra desconocida. Pero Atenea, disfrazada de pastora, se encuentra con él y le dice que efectivamente está en Ítaca. Con la astucia característica, Odiseo actúa para ocultarle su identidad hasta que ella le revela la suya. Encantada con los trucos de Odiseo, Atenea anuncia que es hora de que Odiseo use su ingenio para castigar a los pretendientes. Ella le dice que se esconda en la choza de su porquero, Eumeo. Le informa que Telémaco ha ido en busca de noticias suyas y le da apariencia de un viejo vagabundo para que nadie lo reconozca. Libro 14. Ulises encuentra a Eumeo fuera de su choza. Aunque éste no reconoce al viajero marchito como su maestro, lo invita a cenar. Allí Odiseo tiene una abundante comida de cerdo y escucha mientras Eumeo alaba la memoria de su antiguo amo, a quien teme que se haya perdido para siempre y desprecia el comportamiento de sus nuevos amos, los viles pretendientes.
Odiseo predice que Eumeo volverá a ver a su amo muy pronto, pero Eumeo no escuchará nada de eso. Se ha encontrado con demasiados vagabundos que buscan una limosna de Penélope a cambio de noticias inventadas de Ulises u Odiseo, que, recalco, son la misma persona. Aún así, Eumeo le gusta a su invitado, lo aloja para pasar la noche e incluso le presta una capa para protegerse del frío. Cuando Eumeo le pregunta a Odiseo sobre sus orígenes, Odiseo miente diciendo que es de Creta. Luchó con Odiseo en Troya y llegó a casa sano y salvo, afirma, pero un viaje que hizo más tarde a Egipto salió mal y se vio reducido a la pobreza. Fue durante ese viaje, dice, que escuchó que Odiseo todavía estaba vivo. Libro XV. Atenea viaja a Esparta, donde encuentra a Telémaco y Pisístrato, el hijo de Néstor. Ella le dice a Telémaco que debe apresurarse a regresar a Ítaca antes de que los pretendientes logren ganar la mano de su madre. También le advierte que la emboscada que le han tendido y le explica cómo evitarla. Finalmente, ella le indica que se dirija primero a la casa del porquero Eumeo, quien transmitirá la noticia de su regreso a salvo a Penélope. Al día siguiente, Telémaco anuncia su partida y acepta regalos de Menelao y Helena. Mientras tanto, Telémaco se aleja a su palacio en su carro. Un águila que lleva un ganso robado de un corral se abalanza a su lado. Helena interpreta el incidente como un presagio de que Odiseo está a punto de abalanzarse sobre su casa y vengarse de los pretendientes. Una vez en Pilos, Telémaco hace que Pisístrato lo deje en su barco insistiendo en que no tiene tiempo para visitar a Néstor nuevamente. El barco está a punto de zarpar cuando Teoclimeno, el descendiente de un famoso profeta que huye de un juicio por un delito de homicidio involuntario que cometió en Argos, se acerca a Telémaco y le pide subir a bordo. Telémaco le da la bienvenida y le ofrece hospitalidad en cuanto llegan a Ítaca. En la cabaña de Eumeo, Odiseo pone a prueba el límite de su hospitalidad ofreciéndose a irse por la mañana, un gesto falso que espera que incite a Eumeo a ofrecerle que se quede más tiempo. Insta al anciano a que no salga de su camino y dice que se ganará la vida trabajando para los pretendientes. Pero Eumeo no aceptará nada de eso. Mezclarse con esos pretendientes, advierte, sería un suicidio. Odiseo y el porquerizo luego intercambian historias. Eumeo explica cómo llegó por primera vez a Ítaca, hijo de un rey fue robado de su casa por piratas fenicios con la ayuda de una criada que empleaba su padre. Los piratas lo llevaron por todos los mares hasta que Laertes, el padre de Odiseo, lo compró en Ítaca. Allí, la esposa de Laertes lo crió junto a su propia hija, la más joven. A la mañana siguiente, Telémaco llega a las costas de Ítaca. Desembarca mientras la tripulación se dirige a la ciudad en barco. Encomienda a Teoclimeno un tripulante real, el Pireo. Cuando se separa, ven volar a un halcón que lleva una paloma en sus garras, lo que Teoclimeno interpreta como una señal favorable de la fuerza de la casa y el linaje de Odiseo. Libro XVI. Cuando Telémaco llega a la choza de Eumeo, encuentra al porquero hablando con un extraño, que es Odiseo disfrazado. Eumeo relata la historia de Odiseo y sugiere que el extraño se quede con Telémaco en el palacio. Pero Telémaco tiene miedo de lo que puedan hacerle los pretendientes si los ven allí. Eumeo va así solo al palacio para decirle a Penélope que su hijo ha regresado. Cuando padre e hijo están solos en la choza, Atenea se le aparece a Odiseo y le llama fuera. Cuando Odiseo vuelve a entrar en la choza, su disfraz de anciano se ha ido y se encuentra en la prístina gloria de su heroica persona. Al principio, Telémaco no puede creer lo que ve, pero luego los dos se abrazan y lloran. Odiseo relata su viaje con los feacios y luego comienza a tramar el derrocamiento de los pretendientes. Formula un plan para lanzar un ataque sorpresa desde el interior del palacio. Odiseo entrará disfrazado de mendigo y Telémaco esconderá las armas sobrantes del palacio donde los pretendientes no pueden alcanzarlas fácilmente. Los dos, tomarán las armas y matarán a los pretendientes. Antes de que Eumeo pueda darle a Penélope la noticia del regreso de Telémaco, llega el mensajero del barco e informa a todo el palacio que Telémaco ha regresado. Los pretendientes, abatidos por el fracaso de su plan, se apiñan afuera para planear su próximo movimiento.
Antino recomienda ejecutar a Telémaco antes de que puedan convocar la asamblea en la que se puedan airear los sucios planes de los pretendientes. Pero Anfínomo, uno de los pretendientes más reflexivos y de mejor comportamiento, persuade a los demás para que esperen una señal de los dioses antes de hacerlo. Más tarde, Penélope encuentra a Antino en el palacio y lo denuncia por el complot contra su hijo, cuyos detalles Medón había escuchado y le había revelado en el libro cuarto, y ya lo recuerdo yo por si acaso no os acordáis. Eurímaco logra calmar a Penélope con sus mentiras y su falsa preocupación por la seguridad de Telémaco. Libro 17. Telémaco deja a Odiseo en la cabaña de Eumeo y se dirige a su palacio, donde recibe una bienvenida llena de lágrimas de Penélope y la nodriza Euriclea. En el salón del palacio se encuentra con Teoclimeno y el Pireo. Le dice a Pireo que no traiga los regalos de Menelao al palacio, ya que teme que los pretendientes se lo roben o lo maten. Cuando se sientan a comer con Penélope, Telémaco le cuenta las pocas noticias que recibió de Odiseo en Pilos y Esparta, pero no revela que haya visto a Odiseo con sus propios ojos en la choza de Eumeo. Teoclimeno luego habla y jura que Odiseo está en Ítaca en ese mismo momento. Mientras tanto, Eumeo y Odiseo partieron hacia la ciudad siguiendo los pasos de Telémaco. En el camino se encuentran con Melantio, un bajo subordinado de los pretendientes que desprecia a Eumeo y patea a su compañero mendigo. Ulises recibe una bienvenida similar en el palacio. Los pretendientes le dan comida con desgana y Antino se desvive por insultarlo. Cuando Ulises responde insulto por insulto, Antino le da un puñetazo con un taburete que disgusta incluso a los demás pretendientes. El informe de esta crueldad llega a Penélope, quien pide que traigan al mendigo para que pueda interrogarlo sobre Odiseo. Odiseo, sin embargo, no quiere que los pretendientes lo vean dirigirse hacia la habitación de la reina. Eumeo anuncia que debe regresar a su choza y a sus cerdos, dejando a Odiseo solo con Telémaco y los pretendientes. Libro 18. Otro mendigo, Arneo, apodado Irus, entra al palacio. Para ser un mendigo es bastante temerario, insulta a Odiseo y lo desafía a un combate de boxeo. Él piensa que hará un trabajo rápido con el anciano, pero Atenea le da a Odiseo fuerza y estatura extra. Irus pronto se arrepiente de desafiar al anciano e intenta escapar, pero ahora los pretendientes se han dado cuenta y están incitando a la pelea por el bien de su propio entretenimiento. Termina rápidamente cuando Odiseo derriba a Irus y se detiene justo antes de matarlo. Los pretendientes felicitan a Odiseo, uno en particular, el moderado Anfínomo, brinda por él y le da comida. Odiseo, plenamente consciente del derramamiento de sangre que se avecina y vencido por la lástima de Anfínomo, aparta al hombre. Le predice a Anfínomo que Odiseo pronto estará en casa y le dará una advertencia apenas velada para que abandone el palacio y regrese a su propia tierra. Pero Anfímono no se marcha a pesar de estar cargado de grandes presentimientos, ya que Atenea lo ha atado a muerte a manos de Telémaco. Atenea ahora le mete en la cabeza a Penélope que se presente ante sus pretendientes. La diosa le da estatura y belleza extra para inflamar sus corazones. Cuando Penélope habla con los pretendientes, los guía diciéndoles que Odiseo le habían ordenado que tomara un nuevo esposo si él no regresaba antes de que Telémaco comenzara a crecer vello facial. Luego los engaña para que el deleite silencioso de Odiseo, para que le traigan regalos al afirmar que cualquier pretendiente que se precie trataría de ganar su mano dándole cosas en lugar de tomar lo que es suyo por derecho. Los pretendientes la colman de regalos mientras celebran. Odiseo instruyen a las sirvientas para que se vayan con Penélope. La sirvienta Melanto, la hermana de Melantio, lo insulta como un ser inferior y un borracho. Odiseo luego los asusta con amenazas. Con la esperanza de hacer que Odiseo se enfade aún más con los pretendientes, Atenea ahora inspira a Eurímaco para que lo insulte. Cuando Odiseo responde con sus propios insultos, Eurímaco le arroja un taburete pero falla y golpea a un sirviente en su lugar. Justo cuando está a punto de estallar un motín, Telémaco interviene y diluye la situación para consternación de los pretendientes. Libro 19. Cuando los pretendientes se retiran a dormir, Telémaco y Odiseo se quitan los brazos como estaban previsto. Atenea les ilumina la habitación para que puedan ver mientras trabajan.
Telémaco le dice a Euriclea que están guardando los brazos para evitar que se dañen. Después de que se han deshecho de las armas de manera segura, Telémaco se retira y Odiseo se une a Penélope. Ha venido de los aposentos de las mujeres para interrogar a su curioso visitante. Sabe que él afirma haber conocido a Odiseo y pone a prueba su honestidad pidiéndole que describa a su marido. Odiseo describe al héroe griego él mismo, capturando cada detalle tan perfectamente que hace llorar a Penélope. Luego cuenta la historia de cómo conoció a Odiseo y finalmente llegó a Ítaca. En muchos aspectos esta historia es paralela a la que les contó a Atenea y Eumeo en los libros 13 y 14 respectivamente, aunque no es idéntico a estas. Le dice a Penélope que esencialmente Odiseo tuvo una larga prueba pero que está vivo y viaja libremente por los mares, prediciendo que Odiseo regresará dentro de un mes. Penélope le ofrece al mendigo una cama para dormir, pero él está acostumbrado al suelo, dice, y se niega. Solo a regañadientes permite que Euricleia le lave los pies. Mientras los pone en un recipiente con agua, nota una cicatriz en uno de sus pies. Inmediatamente la reconoce como la cicatriz que recibió Odiseo cuando fue a cazar jabalíes con su abuelo Autólico. Ella arroja sus brazos alrededor de Odiseo, pero él la silencia mientras Atenea mantiene a Penélope distraída para que el secreto de Odiseo no se lleve más lejos. La fiel Euriclea se recupera y promete guardar su secreto. Antes de retirarse, Penélope le describe a Odiseo un sueño que ha tenido en el que el águila se abalanza sobre sus 20 gansos domésticos y los mata a todos. Después se posa en su techo y con voz humana dice que él es su esposo que acaba de dar muerte a sus amantes. Penélope declara que no tiene ni idea de lo que significa este sueño. A la altura del desafío, Ulises se lo explica, pero Penélope decide que a pesar de todo va a elegir un nuevo marido. Se casará con el primer hombre que pueda disparar una flecha a través de los agujeros de 12 hachas dispuestas en línea. Libro 20. Penélope y Odiseo tienen problemas para dormir esa noche. A Odiseo le preocupa que él y Telémaco nunca puedan conquistar a tantos pretendientes, pero Atenea le asegura que a través de los dioses todo es posible. Atormentada por la pérdida de su esposo y su compromiso de volver a casarse, Penélope se despierta y reza para que Artemisa la mate. Su angustia despierta a Odiseo, quien le pide a Zeus un buen augurio. Zeus responde con un trueno y de inmediato se escucha a una criada en una habitación adyacente maldiciendo a los pretendientes. Cuando el palacio cobra vida al día siguiente, Odiseo y Telémaco se encuentran sucesivamente con el porquero Eumeo, el inmundo Melancio y Filoetio, un pastor amable y leal que dice que aún no ha perdido la esperanza del regreso de Odiseo. Los pretendientes entran una vez más tramando el asesinato de Telémaco. Sin embargo, Anfínomo los convence de cancelarlo cuando aparece un presagio de fatalidad en la forma de un águila que lleva una paloma entre sus garras. Pero Atenea mantiene los pretendientes antagónicos durante toda la cena para evitar que la ira de Odiseo pierda su agudeza. Tésipo, un pretendiente rico y arrogante, arroja un casco de vaca a Odiseo, en respuesta a lo cual Telémaco amenaza con atravesarlo con su espada. Los pretendientes ríen y ríen sin darse cuenta de que ellos y las paredes de la habitación están cubiertos de sangre y que sus rostros han asumido un extraño. Libro 21. Penélope saca el arco de Odiseo del almacén y anuncia que se casará con el pretendiente que pueda tensarlo y luego disparar una flecha a través de una línea de 12 hachas. Telémaco coloca las hachas y luego prueba con su propia mano el arco, pero falla en su intento de encordarlo. Los pretendientes calientan y engrasan el arco para hacerlo flexible, pero uno por uno todos lo intentan y fallan. Mientras tanto, Odiseo sigue a Eumeo y Filoetio afuera. Se asegura de su lealtad y luego les revela su identidad por medio de su cicatriz en su pie. Promete tratarlos como hermanos de Telémaco si luchan a su lado contra los pretendientes. Cuando Odiseo regresa, Eurímaco tiene el arco. Se siente deshonrado por no poder encontrarlo, porque sabe que este fracaso demuestra su inferioridad con respecto a Odiseo. Antino sugiere que se suspendan hasta el día siguiente cuando puedan sacrificar a Apolo, el dios arquero, antes de volver a intentarlo. Odiseo, todavía disfrazado, pide el arco. Todos los pretendientes se quejan temiendo que tenga éxito.
Antino ridiculiza a Odiseo diciendo que el vino que se le ha subido a la cabeza y que traerá el desastre sobre sí mismo, al igual que el legendario centauro borracho Euritión. Telémaco toma el control y ordena a Eumeo que le dé el arco a Odiseo. No hace falta decir que Odiseo lo ensarta fácilmente y envía la primera flecha que agarra silbando a través de las 12 hachas. Libro 22. Antes de que los pretendientes se den cuenta de lo que está pasando, Odiseo dispara una segunda flecha a la garganta de Antino. Los pretendientes están confundidos y creen que este ataque fue un accidente. Ulises finalmente se revela y los pretendientes se aterrorizan. No tienen salida ya que Filoetio ha cerrado la puerta principal y Eumeo ha cerrado las puertas de las habitaciones de las mujeres. Eurímaco intenta calmar a Odiseo insistiendo en que Antino era la única manzana podrida entre ellos, pero Odiseo anuncia que no perdonará a ninguno de ellos. Eurímaco luego carga contra Odiseo, pero otra flecha lo corta. Anfínomo es el siguiente en caer en la lanza de Telémaco. Telémaco saca más escudos y espadas del almacén para armar a Eumeo y a Filoetio, pero se olvida de cerrarlo con llave al salir. Melantio pronto llega al almacén y saca nuevas armas para los pretendientes. Sin embargo, no tienen tanta suerte en su segundo viaje al almacén, ya que Eumeo y Filoetio lo encuentran allí, lo atan y lo encierran. Ahora se libra una batalla completa en el salón del palacio. Atena aparece disfrazada en Mentor y anima a Odiseo, pero no participa de inmediato. Prefiriendo probar la fuerza de Odiseo, se intercambian ráfagas de lanzas y Odiseo y sus hombres matan a varios pretendientes y reciben solamente heridas superficiales. Finalmente, Atenea se une a la batalla, que luego termina rápidamente. Odiseo perdona solo al trovador Femio y al heraldo Medón, participantes involuntarios del despilfarro en los pretendientes. El sacerdote Leodes suplica misericordia sin éxito. Odiseo hace salir a Euriclea, ella se regocija abiertamente de ver a muertos a los pretendientes, pero Odiseo comprueba su impropiedad. Ella reúne a las sirvientas desleales y a quienes primero se les obligó a limpiar los cadáveres del salón y lavar la sangre de los muebles. Luego son enviados fuera y ejecutados. Odiseo le dice a Telémaco que los corte con una espada, pero Telémaco decide colgarlos, una muerte más vergonzosa. Por último, el traidor Melantio es torturado y asesinado. Después del baño de sangre, Odiseo hace fumigar la casa. Libro 23. Euriclea sube las escaleras para llamar a Penélope, que ha dormido durante toda la pelea. Penélope no cree nada de lo que dice Euriclea y permanece incrédula e incluso cuando baja las escaleras y ve a su marido con sus propios ojos. Telémaco la reprende por no saludar a Odiseo con más cariño después de su larga ausencia. Pero Odiseo tiene otros problemas de los que ocuparse. Acaba de matar a todos los jóvenes nobles de Ítaca, sus padres seguramente estén muy angustiados. Decide que él y su familia necesitarán pasar desapercibidos en su granja por un tiempo. Mientras tanto, un juglar entona una canción alegre para que ningún transeúnte sospeche lo que ha sucedido en el palacio. Penélope permanece cautelosa, temerosa de que un dios les esté jugando una mala pasada. Ella le ordena a Euriclea que se mueva a su cama nupcial, y Odiseo de repente le dice que su cama es inamovible, explicando cómo está construida con el tronco de un olivo alrededor del cual se construyó la casa. Al escucharlo contar esos detalles, ella sabe que este hombre debe ser su esposo. Se reencuentran y después Odiseo le da a su esposa un breve relato de sus andanzas. También le cuenta sobre el viaje que debe realizar para cumplir la profecía de Tiresias en el libro 11. Al día siguiente parte con Telémaco hacia el huerto de Laertes. Le da instrucciones a Penélope de no salir de su habitación ni recibir visitas. Atenea encubre a Odiseo y Telémaco en la oscuridad para que nadie los vea mientras caminan por la ciudad. Capítulo 24. La escena cambia abruptamente. Hermes conduce las almas de los pretendientes llorando como murciélagos al Hades. Agamenón y Aquiles discuten sobre quién tuvo la mejor muerte. Agamenón describe en detalle el funeral de Aquiles. Ven entrar a los pretendientes y preguntan cómo llegaron a su fin tantos jóvenes nobles. El pretendiente Anfimedón, a quien Agamenón conoció en vida, da un breve relato de su ruina y atribuye la mayor parte de su culpa a Penélope y su indecisión.
Agamenón contrasta la constancia de Penélope con la traición de Clitemnestra. De vuelta a Ítaca, Ulises viaja a la granja de Laertes. Envía a sus sirvientes a la casa para que pueda estar solo con su padre en los jardines. Ulises descubre que Laertes ha envejecido prematuramente debido al dolor por su hijo y su esposa. No reconoce a Odiseo y Odiseo no se revela de inmediato, pretendiendo en cambio que es alguien que una vez conoció y se hizo amigo de Odiseo. Pero cuando Laertes comienza a llorar ante el recuerdo de Odiseo, éste se lanza en los brazos alrededor de Laertes y lo besa. Prueba su identidad con la cicatriz y con sus recuerdos de los árboles frutales que Laertes le regaló cuando era pequeño. Le cuenta a este cómo se ha vengado de los pretendientes. Laertes y Ulises almuerzan juntos. Dolius, el padre de Melantio y Melanto, se une a ellos. Mientras comen, la diosa Rumor vuela por la ciudad difundiendo la noticia de la masacre en el palacio. Los padres de los pretendientes realizan una asamblea en la que evalúan cómo responder. Aliterses, el profeta anciano, argumenta que los pretendientes simplemente obtuvieron lo que merecían por su maldad. Pero Eupites, el padre de Antino, anima a los padres a vengarse de Odiseo. Su pequeño ejército rastrea a Odiseo hasta la casa de Laertes, pero Atenea, disfrazada ahora como mentor, decide poner fin a la violencia. El padre de Antino es el único muerto derribado por una de las lanzas de Laertes. Atenea hace que los ítacos olviden la masacre de sus hijos y reconozcan a Odiseo como rey, y así se restablece la paz. Y con esto concluimos el resumen de hoy. Si os queda cualquier duda o me he equivocado en algún nombre, me lo ponéis en los comentarios. Una vez más os recuerdo que a veces le llamo Ulises y otras veces le llamo Odiseo. Así que esto no os confunda. Una vez más, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.